La educación, capítulo 6. Las escuelas de los profetas. En todos los casos en que se ha aplicado el plan educativo divino diseñado para Israel, los resultados han puesto de manifiesto que el Señor era su autor. Sin embargo, en los hogares, la educación indicada por el cielo, así como los caracteres que ella fomentaba, no era lo que predominaba. El plan de Dios fue aplicado de modo parcial y deficiente, debido a su incredulidad y por no haber hecho caso de las instrucciones dadas por el Señor. Los israelitas se vieron asediados por tentaciones que pocos eran capaces de resistir. Cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Su corazón no se hallaba en armonía con Dios, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Los padres y las madres israelitas fueron negligentes al cumplir sus deberes con Dios y sus hijos. Debido a la infidelidad que imperaba en el hogar y las influencias idólatras externas, muchos jóvenes hebreos, al recibir una educación que difería grandemente de lo que Dios había diseñado para ellos, siguieron los caminos de los paganos. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Desde los tiempos más remotos, los profetas habían sido considerados como maestros designados por el Señor. El profeta era, en el sentido más elevado, alguien que hablaba por directa inspiración divina y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que, aunque no hubieran recibido una revelación directa, también habían sido divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel, siguiendo las instrucciones del Señor, fundó las escuelas de los profetas. Aquellas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, impulsar el desarrollo mental y espiritual de la juventud y fomentar la prosperidad de la nación, proveyéndola de líderes y consejeros temerosos de Dios y capacitados para el servicio. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes consagrados, inteligentes y estudiosos, que eran llamados hijos de los profetas. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, el poder divino vivificador ponía en acción sus facultades mentales y espirituales, y los alumnos eran dotados de sabiduría de lo alto. Los maestros no solo eran buenos conocedores de la verdad divina, sino que también habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su Espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del Señor, tanto por sus conocimientos como por su consagración. En los días de Samuel había 2 escuelas, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra en Kiriat Jearim. Posteriormente se fueron estableciendo otras escuelas. Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o realizando algún otro trabajo manual. En Israel, el trabajo no era considerado como algo anómalo o degradante. Al contrario, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin saber realizar trabajos útiles. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendía un oficio. Aunque tuviera que educarse para desempeñar un oficio sagrado, se consideraba
que el conocimiento de la vida práctica era un requisito esencial para prestar el mejor servicio posible. Muchos de los maestros se mantenían también por medio del trabajo manual. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y a estudiar los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento. En aquellas escuelas, las materias fundamentales del estudio eran la ley de Dios con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagradas y también la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las huellas de Jehová. Se resaltaban las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario y la fe se aferraba al elemento fundamental de todo el sistema, que era el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino también la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercer la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas. El Espíritu de Dios se manifestaba a través del don profético y del canto sagrado. Estas escuelas llegaron a ser unos de los medios más eficaces para fomentar la justicia que engrandece a la nación. Contribuyeron en gran medida a establecer las bases de la extraordinaria prosperidad que distinguió a los reinos de David y Salomón. Los principios enseñados en las escuelas de los profetas fueron los mismos que modelaron el carácter y la vida de David. La palabra de Dios fue su maestro. De tus mandamientos, dijo él, he adquirido inteligencia. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Eso fue lo que hizo que el Señor dijera de David cuando lo llamó para ocupar el trono, que era varón conforme a su corazón. En los primeros tiempos de la vida de Salomón se ven también los resultados del método educativo de Dios. Este rey tomó en su juventud la misma decisión que David. Antes que cualquier bien terrenal, pidió a Dios un corazón sensato y prudente, y el Señor no solo le dio lo que le pedía, sino lo que no había solicitado: riquezas y honores. El poder de su inteligencia, la amplitud de sus conocimientos y la gloria de su reinado eran conocidos en todo el mundo. Durante los reinados de David y Salomón, Israel llegó al apogeo de su grandeza. Se cumplió entonces la promesa dada a Abraham y repetida por medio de Moisés: porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él, Jehová también echará de vuestra presencia a todas estas naciones, y desposeerá a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Pero en medio de la prosperidad acechaba el peligro. El pecado de los últimos años de David, aunque él se arrepintió sinceramente y fue duramente castigado, impulsó al pueblo a transgredir los mandamientos de Dios. Y la vida de Salomón, después de un amanecer tan promisorio, quedó ensombrecido por la apostasía. El deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con naciones paganas. Obtuvo la plata de Tarsis y el oro de Ofir a costa del sacrificio de la integridad y la traición de los sagrados principios divinos.
Las alianzas con idólatras y el casamiento con mujeres paganas corrompieron su fe. De ese modo fueron derribadas las barreras que Dios había levantado para proteger a su pueblo, y Salomón se entregó a la adoración de dioses falsos. En la cima del monte de los Olivos, frente al templo de Jehová, se erigieron imágenes y altares gigantescos para rendir culto a deidades paganas. Al abandonar su fidelidad a Dios, Salomón perdió el dominio propio. Su aguda sensibilidad se adormeció, se desvaneció el espíritu reflexivo y ecuánime que había caracterizado el principio de su reinado. La crueldad y la extorsión fueron los resultados del orgullo, la ambición, el derroche y el sensualismo. El gobernante justo, humanitario, temeroso de Dios, se convirtió en tirano y opresor. El que en ocasión de la dedicación del templo había orado a Dios para que su pueblo le entregase sin reservas el corazón, se transformó en su corruptor. Salomón se deshonró a sí mismo, deshonró a Israel y deshonró a Dios. La nación de la cual él había sido orgullo siguió sus pasos. Aunque más tarde Salomón se arrepintió, su rectificación no impidió que diera fruto el mal que había sembrado. La disciplina y la educación que Dios había señalado a Israel tendía a diferenciarlos en todos los aspectos de la vida de los demás pueblos. Israel no asumió de buen grado esa peculiaridad que debió haber considerado un privilegio y bendición especiales. Trató de cambiar la sencillez y el dominio propio, esenciales para un desarrollo más elevado, por la pompa y el sensualismo de las naciones paganas. Su ambición era ser como todas las naciones. Desecharon el plan educativo de Dios y no reconocieron su autoridad. La caída de Israel empezó con el rechazo de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo se vio oprimido por las mismas naciones cuyas costumbres habían adoptado. Como nación, los israelitas no recibieron las bendiciones que Dios quería haberles otorgado. No supieron valorar el propósito divino ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y los pueblos se alejen del Señor, su propósito para los que en Él confían es inmutable. Todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Si bien es cierto que a través de los siglos ha habido diferentes grados de desarrollo, diversas manifestaciones del poder divino para satisfacer nuestras necesidades, la obra de Dios en todos los tiempos ha sido la misma. El Maestro es el mismo, el carácter de Dios y su plan no han cambiado. En el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. La experiencia de Israel ha quedado registrada para nuestra enseñanza, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. En lo que respecta a nosotros, lo mismo que al Israel de antaño, el éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleve a cabo el plan del Creador. La adhesión a los principios de la palabra de Dios nos reportará una bendición tan grande como se hubiera reportado al pueblo hebreo.